Buenas noches, mi nombre es Freddy Gutiérrez, soy estudiante del tercer semestre de la maestría en educación de la Universidad de Manizales. Esta reflexión realizada como parte de la actividad colaborativa para el módulo de género y diversidad nos trae dos interrogantes. Todo esto pues con base y a partir de la observación de tres diferentes videos. La primera cuestión nos habla de cuáles son las principales problemáticas relacionadas con las diversidades sexuales y de género en la educación colombiana. Pues es un interrogante que tiene varias aristas. Los hombres reciben más oportunidades de estudio que las mujeres. Y en Colombia se han normalizado estas acciones, lo cual no está para nada bien, ya que pues debe haber una igualdad, debe haber una equidad de género en todas las instituciones de nuestro país. Y aunque esto no representa que todavía existen algunos casos de discriminación hacia mujeres, sí marca la pauta para de pronto dejar ver, digamos, la inequidad que está existiendo entre los hombres y las mujeres. De la escuela, nosotros vemos como nuestros niños, como nuestras niñas, empiezan a tener, digamos, esa tradición que ha venido marcando el patriarcado de generación en generación. O sea, de cómo el niño en la casa es el varoncito, es el que manda, es el que no llora, es el que es fuerte. Y cómo las niñas pues son las que tienen que estar encargadas de los quehaceres del hogar, de la casa, de ayudarle a la mamá y de todo lo que entre comillas pues es como su función. Entonces, los padres de familia están llevando a los niños de nuestras escuelas a que se siga marcando esa diferencia entre géneros. Entonces, no podemos tener, por un lado, el padre de familia, la madre de familia, y por otro lado, el colegio, darle, digamos, una total libertad para que ellos puedan expresar sus opiniones, puedan desempeñarse en los roles que usualmente no estamos acostumbrados a verlos, ¿sí? En uno de los videos vemos como, por ejemplo, en Perú, las niñas tienen un rezago adicional porque en la parte rural los niños son los que saben, los niños son los que participan, los niños son los que interactúan, y si alguna niña trata de hacerlo se ve cohibida, se ve, digamos, marcada por el qué dirán los compañeritos, por el qué de eso que ellas quieren participar, que quieren hablar, que quieren expresarse. Si de pronto cometen algún pequeño error, entonces de una vez son recriminadas por los niños de su misma comunidad. Entonces es como la cultura de determinado lugar hace que se empiecen a marcar estas diferencias entre los géneros y no tengamos en cuenta las diferentes opciones que tienen los mismos para, digamos, llenar sus expectativas y poder desarrollarse de forma integral, sea de una forma o sea de otra. Nuestro segundo cuestionamiento nos dice cuáles son los principales obstáculos a nivel de teorías políticas, prácticas pedagógicas, creencias y entre otros, y cuáles retos con respecto a la relación maestro-estudiante, estudiante-familia, familia-comunidad educativa son existentes para el reconocimiento de las diversidades de sexo genéricas en los procesos educativos de nuestro país. Digamos que esta pregunta enmarca varios aspectos de la problemática de la educación en Colombia. Entonces nosotros vemos cómo se está llevando a otro nivel esa marcada diferencia entre el género masculino y el género femenino. Entonces, el objetivo de esto, ¿cuál es? Que empecemos a nivelar el paradigma y no empecemos a tener estereotipos a partir del patriarcado, de las tradiciones que vienen desde los hogares, sino que los estudiantes desde la escuela, pasando por el colegio, ojalá llegando a la educación superior, puedan desarrollarse integralmente bajo las libertades de género, bajo las libertades de sexo, bajo los derechos a la diversidad existente que ya poco a poco ha venido dejando de ser un tabú. O sea, antes no se podía hablar, antes no se podía mencionar, ahora ya es tema de discusión, ya es tema de conversación y vemos cómo las mujeres se han venido empoderando de las diferentes profesiones. Entonces,
vemos cómo tienen que ser resilientes. En uno de los videos, en el tercero, veíamos cómo había una muchacha que fue resiliente, sufrió de esta discriminación de género desde muy pequeña, y ella decía que su principal error fue quedarse callada, fue no decir nada, fue tratar de oír, ¿sí? Pero que lo que más cuesta es vivir con esto. O sea, no importa qué tan lejos vaya, no importa si se cambia de ciudad, no importa si se cambia de escuela, no importa si cambia de universidad, no importa si cambia de trabajo. Lo más difícil es vivir con eso día a día. Y es como estas personas tienen que, entre comillas, vivir con esto interno, y hasta el momento que lo puedan exteriorizar, en el momento que se den la oportunidad de cambiar, de que no sea una persona más allá, relegada, rezagada, que está sufriendo discriminación por su diversidad sexual o su diversidad de género. Entonces se debe dar la oportunidad. Obvio, no es un proceso fácil, es un proceso que lleva tiempo, que lleva esmero, que lleva dedicación, que lleva constancia, y tiene que haber un nivel de autoestima cada vez más resiliente para que estas personas puedan salir adelante. Entonces veíamos cómo ella, después de muchos años, decía que fue un proceso casi de 3 4 años para poder salir de todo eso, que el primer año fue el más duro, ¿sí? El primer año fue el más duro, fue el que, entre comillas, fue la que la tuvo más marcada. Pero ya de ese primer año, entonces ya fue tomando confianza, fue dándose la oportunidad, y es como ya lo pueda hablar abiertamente hoy ante un auditorio. Entonces, en esta parte del módulo de género y diversidad, pues nosotros tenemos que dejar claros que los tiempos cambian, que el patriarcado ha pasado a un segundo plano, y que la diversidad del género entre los hombres y las mujeres están tomando cierto nivel de equidad. Todavía se ven casos excepcionales donde definitivamente hay violencia de género, donde hay feminicidio, donde hay intolerancia, donde desafortunadamente desde el mismo núcleo familiar se están llevando a marcar estas situaciones. Pero pues el hablar de ello, el poder expresarlo más abiertamente, y desde la parte educativa, el rol del docente se ha vuelto muy importante, porque le ha dado, digamos, ese estatus de igualdad, ese estatus de equidad, de que no solamente son los hombres, e incluso no solamente son las mujeres, porque son contados los casos, pero también se ve desde la parte de cómo las mujeres, desde algunos puntos de vista, entonces empieza a ser un pensamiento estilo matriarcado. Entonces, profesiones como la enfermería muchas veces vemos que no es bien vista si la desempeña un hombre, o en la parte educativa. Entonces hablamos de las profes de preescolar, de las profes de transición, siempre debe ser una profesora, y si nosotros vemos un profesor ejerciendo este papel, ejerciendo este rol, pues definitivamente hay marcadas diferencias y estereotipos que muchas veces juzgan sin ir más allá, de ver de que no necesariamente en una cocina se puede caracterizar una mujer, sino también un hombre, ¿cierto? Entonces, la idea es que a partir de todas estas experiencias y de todas estas cotidianidades que tenemos cada día, pues se empiece a normalizar y se le empiece a dar ese derecho a la diversidad, para pues que obviamente nadie tenga que sufrir de una violencia o diversidad de género. Muchas gracias.